El regreso de Cristo ha sido un tema frecuente tanto entre los cristianos como aquí en Internet. Sucede que muchos están aprovechando esta conmoción mundial para lanzar falsas profecías o distorsionar pasajes bíblicos sobre el fin de los tiempos simplemente para obtener más seguidores. Bienvenidos a mi canal Revivido por su gracia en la cruz y a esta grandiosa plataforma de YouTube. El propósito de este canal es compartir la santa palabra de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo y que puedas a través de estos videos y audios escuchar y estudiar la Santa Biblia, palabra de nuestro Dios. Te deseo que mis audios y videos te sean de bendición y puedas escuchar siempre la palabra de Dios. Reciban un fuerte abrazo de partes, de Revivido por su gracia en la cruz. Bendiciones. En sus redes sociales o para sembrar el miedo entre las personas. Uno de los pasajes bíblicos más utilizados por estas personas es el capítulo 24 del libro de Mateo, donde Jesús habla sobre lo que sucederá en el mundo antes de su regreso. Por lo tanto, en este video realizaremos un análisis de todo lo que el Señor realmente dijo a sus apóstoles sobre los días que están por venir. El capítulo 24 de Mateo recoge el último gran sermón de Jesús antes de su muerte, centrándose en el fin de los tiempos, su regreso y el gran juicio. Pero antes de entender lo que Jesús dijo allí es necesario comprender todo el contexto de ese momento. Para eso volvamos al capítulo 23 donde vemos a Cristo hablando a una gran multitud en el templo en Jerusalén. En ese momento Jesús criticaba la actitud de los fariseos y los maestros de la ley que predicaban pero no vivían de acuerdo con la palabra de Dios. Luego pronunció duras palabras al pueblo judío. Veamos qué les dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos? Como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas, pero no has querido. He aquí que vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Luego de eso comienza el capítulo 24, narrando que Jesús dejó el templo con sus discípulos. Dado el tono de su predicación dentro, era muy probable que todavía estuviera irritado por la infidelidad y la falta de fe de los judíos. Entonces, minutos después, comienza a profetizar diciendo que nada de eso permanecerá en pie y que el templo será destruido pronto. Los discípulos quedaron intrigados con esa profecía y tan pronto como llegaron al monte de los olivos, le preguntaron al maestro cuándo ocurriría eso y cuáles serían las señales que indicarían su segunda venida a la tierra. Entonces, Jesús se sentó como de costumbre y comenzó a explicar a sus seguidores todo lo que estaba por suceder en el mundo hasta el fin de los tiempos. Este pasaje también es conocido como el sermón profético debido a su contenido y la mayor parte de esta profecía también está registrada en Marcos, capítulo 13. Ahora que entendemos todo el contexto en el que fue escrito el capítulo 24 de Mateo, analizaremos su contenido. Estos pasajes son difíciles de interpretar porque además de su lenguaje simbólico tratan sobre una serie de eventos. Es por eso que muchas personas malinterpretan algunos fragmentos de las palabras de Jesús y terminan transmitiendo mensajes incompletos o incluso erróneos a los demás. Por lo tanto, en este video analizaremos 3 puntos importantes sobre la profecía de Jesús sobre el fin de los tiempos. Primero, para quien fue dirigido este mensaje, la gran mayoría de las personas cree que las palabras de Jesús fueron dirigidas a su iglesia, pero eso no es cierto. Fueron dirigidas a los judíos en ese momento. La iglesia de Cristo aún era un misterio. Solo sería incluida en la obra de Dios en Pentecostés y fue revelada más tarde a través de las cartas del apóstol el Pablo. Por lo tanto, es importante dejar claro que los acontecimientos profetizados por Jesús tratan únicamente sobre la situación de los judíos durante el periodo de la gran tribulación antes de su regreso. Además, el capítulo 24 de Mateo trata sobre los falsos profetas y los falsos cristos que surgirán para engañar al pueblo. Estas personas levantadas por Satanás representan un peligro para Israel que no cree que Jesús sea el Mesías y que ya haya venido al mundo una vez. Y nosotros, que somos la iglesia de Cristo, necesitamos preocuparnos más por los falsos maestros, falsos apóstoles y falsos predicadores. Además de discernir los espíritus para
Que ninguno de ellos nos aparte de los caminos del Señor. Amén. Hay otra prueba de que los judíos son el blanco de la profecía de Cristo sobre el fin de los tiempos. Cuando Jesús habla del terrible sacrilegio, se refiere a la tierra judía, al templo y a los sacrificios que Daniel ya había profetizado hace mucho tiempo. También observa que en el versículo 16 de Mateo, capítulo 24, Jesús dijo que aquellos que estén en Judea deben huir a los montes, lo que claramente se refiere a Israel, ya que en todo el Nuevo Testamento no hay un solo pasaje en el que Jesús o alguno de sus apóstoles pida a la iglesia que huya a los montes. Por último, vemos que el texto también habla sobre el sábado, relacionado con las costumbres y leyes judías, y trae la parábola de la higuera, que es una representación simbólica de la nación de Israel, para que entiendas el segundo punto que debemos analizar, cuando comenzará a cumplirse esta profecía de Jesús. Jesús declaró que ni siquiera los ángeles del cielo ni él mismo en ese momento sabían el día y la hora en que se cumpliría esa profecía, solo Dios lo sabía. Pero dejó claro que sucederá cuando el mundo menos lo espere. Veamos lo que dijo a sus discípulos: así como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre, porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaba y daba en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo sabían hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Lo mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre, aunque no sepamos la fecha exacta del inicio de los acontecimientos que marcarán el regreso del Mesías al pueblo judío y el establecimiento de su reino en la tierra. El pasaje nos muestra que la profecía comenzará a cumplirse en los años de tribulación, que serán la última de las 70 semanas profetizadas por Daniel. Una cosa interesante de esta profecía de Jesús es que todo está relacionado con lo que el apóstol Juan registró en los capítulos 6 al 19 de Libro del Apocalipsis. Muchos creen que la Iglesia de Cristo no pasará por ninguno de estos eventos, porque ya habrá sido arrebatada y guardada de la hora de la prueba. Al comienzo de Mateo 24, Jesús habla de la primera mitad de la semana de Daniel. En el versículo 8, Jesús dijo que todo esto sería el comienzo de los dolores, y estos dolores no se refieren a un momento cualquiera, sino que marcan el inicio del tiempo de tribulación, que se compara en la Biblia con los dolores de parto de una mujer embarazada. El principio de los dolores son los primeros 3 años y medio del tiempo de tribulación, durante los cuales el mundo será gobernado por el anticristo. Así como hay etapas iniciales y finales en los dolores que preceden al parto, también estos últimos años se dividen en 2 etapas de 3 años y medio. Observa que existe una conexión entre las palabras de Jesús en los versículos 4 al 8 y el Apocalipsis, capítulo 6, donde el Señor abre los hechos y comienza a derramar su juicio sobre la tierra. Analicemos ahora, por ejemplo, en Mateo, capítulo 24, versículo 5, Jesús alerta a los judíos sobre los falsos cristos que engañarán a muchos, exactamente lo que sucederá cuando se abra el primer sello y el anticristo surja para engañar a las personas y dominarlas. Veamos qué dice la Biblia. Cuando el Cordero abrió el primer sello, oí a uno de los seres vivientes que decía con voz de trueno: ven y mire, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Luego, en el versículo 6, Jesús habla de guerras y rumores de guerras que sucederán, lo cual es exactamente lo que traerá apertura del segundo sello a la tierra y acabará con la paz. Veámoslo. ¿Qué está escrito? Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Luego, en el versículo 7, Jesús les dice a sus discípulos que una nación se levantará contra otra y que habrá una gran hambruna en el mundo, lo cual también está relacionado con la apertura del tercer sello del Apocalipsis. Comparo la profecía de Cristo con la visión del apóstol Juan. Por último, en el versículo 7, Jesús habla sobre varios eventos que llevarán a la muerte de miles de personas, lo cual está relacionado con el espíritu de muerte que traerá el cuarto sello y el cuarto jinete del Apocalipsis. En los versículos 9 al 28 de Mateo, capítulo 24, Jesús comienza a profetizar sobre cómo será
La segunda mitad de la séptima semana de Daniel. En ese tiempo muchos morirán como mártires. Lo cual está relacionado con el quinto sello del Apocalipsis, habrá cosas espantosas y grandes. Señales en el cielo con la apertura del sexto sello, anunciando la llegada del gran día de la ira del Señor. Muchos traicionarán a otros en Israel, además el engaño y la impiedad aumentará. Mucho, el amor se enfriará, lo que significa que muchos abandonarán su fe, pero Jesús también garantizó que aquel que perseverara en él hasta el final vería su regreso y participaría de su gobierno de 1000 años. Otro punto importante revelado por Jesús a los discípulos tiene que ver con la predicación del Evangelio del Reino en todo el mundo, pero no debe ser confundido con el Evangelio de la gracia que se anuncia actualmente. El Evangelio del Reino es el mensaje que será transmitido en el tiempo de la tribulación por el remanente y los 144.000 sellados del pueblo de Israel, llamando la atención sobre el regreso de Jesús, quien entonces vendrá a establecer su reino, como podemos ver en Apocalipsis, capítulo 7. Y ahora me gustaría volver contigo al versículo en el que Jesús habla de la abominación desoladora o del sacrilegio terrible que explique al principio de este video, porque muchas personas creen que esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo cuando el Imperio Romano destruyó el templo. Estos estudiosos de la Biblia afirman que este pasaje tiene que ver con las palabras de Jesús que dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo de Jerusalén, pero la profecía no se cumplió allí. Con la acción de los romanos, la abominación de la desolación será establecida solo por él. Anticristo, teniendo su cumplimiento pleno y definitivo en la mitad de los últimos años. Como fue profetizado en Daniel, capítulo 12. Esta profecía de Daniel se refiere claramente a la gran tribulación, refiriéndose a un tiempo de gran angustia como nunca antes había ocurrido para el pueblo judío. Y el tercer punto que debemos analizar es qué mensaje nos trae esta profecía de Jesús hoy en día, mis hermanos. Todo lo que está registrado en Mateo, capítulo 24 es una advertencia para todos nosotros, porque si el fin de los tiempos está cerca, también lo está el tiempo de el arrebatamiento. Nuestro mundo está muy convulsionado, lleno de conflictos en muchos países y en cualquier momento la tierra podría ser tomada por guerras devastadoras. Además, advertencia para todos nosotros, porque si el fin de los tiempos está cerca, también lo está el tiempo del arrebatamiento. Nuestro mundo está muy convulsionado, lleno de conflictos en muchos países y en cualquier momento la tierra podría ser tomada por guerras devastadoras. Además, gran parte de la humanidad está sufriendo hambre, fenómenos y catástrofes naturales están cada vez más presentes y grandes pandemias están matando a millones de personas. Además, muchos cristianos ya están siendo perseguidos por su fe en Jesús y muchos están siendo engañados por personas levantadas por el diablo. En fin, la tierra está sufriendo estos dolores como una mujer sufre cuando está a punto de dar a luz. Por eso, querido hermano y hermana, estén preparados. No dejen que el enemigo los distraiga con los placeres de este mundo o tambale su fe. Continuemos con esta historia apasionante que nos trae enseñanzas profundas y nos invita a la reflexión. En medio de estos tiempos tumultuosos y llenos de desafíos, la fe se convierte en un faro de esperanza guiándonos a través de la oscuridad hacia la luz del amor y la redención. Imagina a aquellos valientes mártires enfrentando la adversidad con una fortaleza inquebrantable inspirando a otros con su coraje y convicción. Sus vidas se convierten en un testimonio vivo de la fidelidad y el poder transformador del amor de Dios. Mientras tanto en el cielo, los grandes signos anuncian la llegada del día de la ira del Señor, recordándonos que la justicia divina no tardará en manifestarse. Es un recordatorio solemne de que cada acción, cada elección, tiene consecuencias tanto en la tierra como en el cielo. En Israel, la traición y el engaño se vuelven moneda corriente, mientras la impiedad se propaga como una sombra oscura sobre la tierra. El amor se enfría, dejando corazones vacíos y almas perdidas en un mar de desesperación. Pero en medio de la oscuridad una promesa resuena con claridad. Aquellos que perseveren en su fe hasta el final serán testigos del retorno glorioso de Jesús y compartirán en su reinado de paz y justicia durante 1000 años. Por otro lado,
La predicación del Evangelio del Reino se extiende por todo el mundo, llevando la luz de la verdad a cada rincón oscuro y proclamando la venida del Salvador. Es un llamado urgente a despertar, a abrir los ojos al plan divino que se desarrolla ante nosotros. En cuanto a la abominación desoladora, su cumplimiento aún está por venir. Aunque algunos creen que ya ha pasado, la profecía de Daniel nos recuerda que su manifestación completa se producirá en medio de la gran tribulación, un tiempo de angustia como nunca antes ha visto. Y así, mientras el mundo se sumerge en el caos y la confusión, nosotros, como hijos de la luz, debemos permanecer firmes en nuestra fe, preparados para enfrentar los desafíos que se avecinan con coraje y determinación. Que esta historia nos inspira a vivir con propósito y pasión, recordándonos que incluso en medio de la oscuridad, la luz de la verdad y el amor de Dios siempre prevalecerán. En esta conclusión, podemos reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra fe firme y nuestras mentes enfocadas en la verdad, incluso en tiempos de tribulación y confusión. A medida que nos acercamos al final de esta historia, recordamos que la esperanza nunca se desvanece para aquellos que confían en el poder y la promesa de Dios. Es crucial recordar que somos llamados a ser luces en medio de la oscuridad, llevando consuelo, amor y esperanza a un mundo necesitado. A medida que nos preparamos para enfrentarlos desafíos venideros, debemos aferrarnos a la verdad de que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos y guiándonos en cada paso del camino. En última instancia, esta historia nos invita a mantenernos firmes en nuestra fe, a amarnos unos a otros con fenol y a mantener viva la llama de la esperanza en nuestros corazones. Porque al final del día es nuestra conexión con Dios y con los demás lo que nos sostiene en los momentos más oscuros y nos lleva hacia la luz eterna de su amor. Así que sigamos adelante con valentía y confianza, recordando que, a pesar de las pruebas y tribulaciones, tenemos la certeza de que Dios está obrando en nuestras vidas y que su amor nunca nos abandonará. Que esta historia nos inspire a vivir con audacia y fe, siempre confiando en la fidelidad y el amor inquebrantable de nuestro Señor.